Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Un saludo a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos y a nuestros radioescuchas en Centroamérica y el Cono Sur. Hoy, 18 de marzo, es un día muy importante para la historia, pero sobre todo para la valoración política de la expropiación petrolera. Esta es la edición número 29 de el programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la Red Nacional de Círculos de Estudio y la Escuela Nacional de Formación Política. Hoy tenemos una visita muy agradable, muy interesante este día 18 de marzo, soleado, maestro Alonso, un día caluroso y que todo el mundo se prepara para conmemorar esta efeméride tan importante para la nación, que es el 18 de marzo, la expropiación petrolera o la nacionalización de la industria eléctrica. Ya el maestro nos va a decir cuál es la diferencia, si es que la existe. Pero ante todo, pues darle la bienvenida al maestro Alonso Torres Aburto, un catedrático de nuestra Universidad Michoacana, un paso por diversas facetas en la administración universitaria, con una larga trayectoria, tanto académica como administrativa, ya jubilado de la Universidad Michoacana, tiene todo el tiempo libre, por eso está aquí con nosotros, porque después se va a ir a jugar fútbol, porque él es un deportista y le encanta el fútbol. Y no está de acuerdo seguramente con la porra del Querétaro, ¿verdad? Con los métodos, ¿no? Con los métodos de la porra del Querétaro. Entonces, vamos a presentarlo. Es un maestro de historia, fue director de la Facultad de Historia, fue también director de difusión y extensión universitaria, ha sido consejero, bueno, en fin, toda una larga trayectoria. Maestro, cuéntenos algo de su vida antes de entrar a la expropiación petrolera. Bueno, primeramente, muchas gracias al instituto a través de tu invitación, Raúl, amigo, colega, doctor en historia. Para mí es un gran gusto siempre estar compartiendo estas cosas, porque siempre he sido yo muy, digamos, ligado a las actividades o a los actos del cardenismo, ¿no? Y el cardenismo entendido como un resultado de todo ese movimiento social, popular, que fue la Revolución Mexicana en sus diferentes vertientes que sabemos, ¿no? Y estudiar es un compromiso que yo desde prácticamente cuando estaba saliendo de la carrera de historia, estudiar el cardenismo para entender muchos procesos, me llevó a acercarme hacia el asunto del petróleo, que es una actividad muy importante. Y bueno, un poco de mi vida y de mi actividad en la Universidad Michoacana, que es, creo, por lo que me permite estar aquí hoy dialogando, platicando, conversando este 18 de marzo, esta efeméride es tan importante para muchos mexicanos todavía. Pues yo fui licenciado por la Facultad de Historia, bueno, entonces Escuela de Historia, por allá en los 80s. Después regresé a la Facultad de Historia y fui profesor y pues tocó la suerte y fui parte de la administración durante cerca de 16 años, ¿no? Entre la dirección 2 veces, secretaría académica de la escuela, en difusión cultural, en el archivo general, y desde luego sin dejar la actividad docente. Pero también te quiero decir que estuve participando políticamente en el entonces partido de izquierda, que era el PRD, y fui candidato a diputado local por el distrito de Jiquilpan en 1995, y fui también parte de la primera administración que había ganado la oposición en Jiquilpan en 1990, que fue el PRD también, y fui oficial mayor. Es decir, a mí siempre me ha gustado combinar el activismo político, la práctica política a través de la administración o de la vida partidista. Fui dirigente estatal también, en un grupo importante que llegamos en aquella época, jóvenes que ahora diversos andan en diferentes partidos, etcétera. Entonces, en resumen, mi vida ha girado en torno a estas dos actividades, a la actividad político-partidista administrativa también y a la actividad académica administrativa en la universidad. Y, por supuesto, el fútbol. Bueno, nuestro compañero, colega, amigo, maestro
fue mi maestro en la Facultad de Historia, yo tengo que reconocerte, pasé por la Facultad de Historia, y bueno, es tan cardenista que naciste en Lázaro Cárdenas. A ver, cuéntanos. He estado marcado por esa corriente de pensamiento político, ideológico, por ese grupo tan fuerte que surgió a partir de la figura, el liderazgo, el carisma de este personaje, Lázaro Cárdenas del Río, que fue construyendo desde temprana etapa de la revolución aquí en Michoacán y luego con proyección nacional, todo eso que ellos mismos se han encargado de decir que no existió tal cuestión de ismos, pues el cardenismo no existió, dicen tanto el general Cárdenas como el propio Cuauhtémoc, una cosa que efectivamente ellos argumentaban porque decían que no, que eran una expresión de toda esa corriente, ¿no? Pero efectivamente yo nací en lo que es ahora el municipio Lázaro Cárdenas, mi familia paterna y materna estuvo ligada al general Cárdenas mucho antes de que yo naciera, cuando el general iba a la costa, cuando no había esos caminos que ahora conocemos, que en 4 horas prácticamente estábamos en Lázaro Cárdenas, y que antes pues eran caminos sumamente difíciles de transitar. 8 horas, cuando ya había carretera, pero antes era de días. Y entonces había una parada técnica, digamos, que siempre hacía el general cuando iba hacia la costa, hacia la parte baja, digamos, como le llamaban ellos, al bajo les llamaban ahí en Arteaga, que es una zona un poquito más alta, y llegaban a la casa de mis abuelos maternos. En sus apuntes el general Cárdenas seguido hace referencias a Taide Aburto, que era mi abuelo materno, y a Gulfrano Aburto, que era hijo de Taide, y que ahora, por cierto, lo acaban de mencionar en el acto de fundación del municipio de Lázaro Cárdenas el día de ayer, antier, y mencionaron a esta familia, mencionaron a mi papá incluso. Entonces es una cuestión muy ligada. Estudié en la Facultad de Historia y mis temas han sido el cardenismo, especialmente el petróleo. Y la biblioteca de la Facultad de Historia se llama General Lázaro Cárdenas. Claro, y mi primer trabajo profesional fue en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, en Jiquilpan. Y estuve en Jiquilpan. ¿Y tu participación como funcionario del ayuntamiento en Jiquilpan? En Jiquilpan, en la tierra del general. Es decir, por donde quiera, inevitablemente. Por todos los poros sudas cardenismo. Estamos ahí y tratamos de seguir adaptándonos a los tiempos actuales, ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento y esa acción política que tuvieron estos personajes representantes del cardenismo. Entonces creo que esta invitación a que el maestro Alonso Torres Aburto nos hable de la expropiación petrolera, que es una hazaña del cardenismo, vamos a usar esa expresión, estuvo Mújica, estuvo muchos factores en la CTM, la CNC, la CENOV, todo un movimiento del pueblo mexicano para lograr esta hazaña del 18 de marzo. Vamos a llamarle así, la hazaña de expropiar el petróleo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos con un personaje que nos va a decir la neta del planeta, maestro, sobre la expropiación petrolera. Queremos que nos cuentes, a ver, ¿cuál es tu visión de esa efeméride? Más allá de hacer la conmemoración y llevarle flores al general o hacer un acto cívico, como se acostumbra en el país, vamos a reflexionar a la distancia ese acontecimiento. Claro que sí, mira, te decía hace rato que desde prácticamente terminando la carrera, los créditos de los 8 semestres, yo estaba escogiendo el tema de tesis, como seguramente pasó a ti y nos pasa a la gran mayoría. No todos logran concretizar esa etapa, desafortunadamente, ¿no? Pero los que sí logramos, pues vamos pensando en temas, y en el transcurso de estos últimos semestres, en nuestra clase de seminario de investigación, especialmente en esa, pues vamos viendo cuál es la temática que nos gusta, que nos resulta atractiva y que vemos viable además, porque bueno, una cosa es que te guste algún tema y otra cosa es que sea viable en términos no solamente metodológicos o teóricos, sino incluso en términos de información, ¿no? De la documentación que tenemos para poder hacer información escrita u oral o las diferentes fuentes que puedas usar. Y yo recuerdo que cambié diametralmente mi tema a partir de que me fui a Jiquilpan, ya cuando terminé la carrera, y fue mi primer trabajo profesional, lo que decíamos hace rato. Me tocó la fortuna de que llegó en 1984 el archivo del general Mújica a Jiquilpan,
Y entonces 3 historiadores, entre ellos tu servidor, nos pusimos a hacer toda una revisión de los miles y miles de documentos que llegaban. Y en esos miles y miles de documentos, lo primero que hacíamos era enumerar cada documento, después hacer un catálogo, un análisis, una descripción de cada documento con datos básicos, y ahí fui viendo que había mucha información sobre el petróleo. Y especialmente, desde luego, pues desde la época, de la época cardenista, del periodo presidencial del general Cárdenas. Pero también vi, como era el archivo del general Mújica, que él recababa, recopilaba, tenía una compulsión por recabar y dejar para la posteridad toda esa información, que fue muy valiosa, por cierto. Y empecé a ver también varias cosas del general Mújica. Entonces el tema fue el asunto del petróleo, pero a través de la participación del general Mújica. Y de ahí, bueno, pues tuve que llegar desde luego a la expropiación petrolera. Entonces, la expropiación petrolera, si tú la ves de largo aliento, es decir, a partir no solamente del periodo de Madero, sobre todo el de Carranza ya, pues es un intento por parte de estas fuerzas que fueron conformando el Estado llamado revolucionario por sacar ventajas de ese recurso natural, cuando en la época anterior, en el Porfiriato, sobre todo a fines del Porfiriato, primero porque no era la importancia que tenía el petróleo en términos como combustible, digamos, para la cuestión industrial, etcétera. Y segundo, porque la política del gobierno de Porfirio Díaz pues era de entregar prácticamente todos los recursos sin ninguna restricción a los intereses extranjeros. Entonces llega la revolución, llegan los grupos revolucionarios y Madero intenta un mínimo impuesto sobre la exportación de crudo, cosa que nadie obedece, no había suficiente fuerza, era un intento de algunos grupos progresistas, llamémoslo así, y así va recorriéndose. Pasa la Constitución de 1917 con su artículo 27, párrafo cuarto, el asunto de la nacionalización del petróleo y de los recursos del subsuelo, y vienen otra serie de cuestiones ya cuando Cárdenas o toma el poder en 1934. Entonces, a mí me interesó mucho el asunto del petróleo por esta participación de este personaje. Eso fue en 1988, justamente cuando se estaban cumpliendo los 50 años del aniversario de la expropiación. Fue una casualidad, sí, porque yo duré como 3 años haciendo la tesis. Y de ahí me interesó todo el asunto, desde luego, a través de la mirada del personaje y de su participación en el petróleo, no solamente en la expropiación, sino en la Constitución del 17, por ejemplo, o como administrador de Tampico en 1914, que le toca imponerle ahora sí y obligarlos a los intereses extranjeros a pagar un impuesto por la salida por Tampico, que era el principal puerto del petróleo, y un impuesto en oro además, porque estaban acostumbrados a pagar en papel moneda que se devaluaba constantemente. Allí fue en oro. Documentación muy rica de que se oponían y que pagaban bajo protesta. Entonces eso me llevó a hacer este asunto. Cuando llego a la expropiación, que es lo que estamos recordando, pero con todo este antecedente que estoy abreviando, pues lo que me interesó más es cómo, por qué y sobre todo en qué momento se aprovechó o se hizo la decisión. Algunos historiadores estudiosos del tema sostienen que esta era una cosa que se estaba preparando prácticamente desde el plan sexenal, fines de 1933. Apenas había estado el general Cárdenas como candidato a la presidencia. Otros sostienen, y yo soy de esa idea, que fue una coyuntura que se tuvo que tomar la decisión en el momento, en las circunstancias que estaba viviendo México, pero también el mundo. Tú dijiste la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, cuando tú ves y estudias, como yo lo he hecho durante muchos años, este aspecto de Mújica y el personaje, ligado al general Cárdenas, prácticamente su asesor principal en muchos temas, te das cuenta que sí, pero donde corroboras más es cuando estudias la otra mirada del asunto petrolero, que son los trabajadores, que ese es mi tema de tesis de la maestría, ya más reciente. Y entonces te das cuenta que efectivamente fue una decisión coyuntural, inesperada. No que no la hubieran querido tomar, pero pues sabían lo difícil que iba a ser eso. No que no se necesitara tomar. Y la decisión se toma precisamente el 18 de marzo ante una serie de cosas que, si quieres, más adelante comentamos, ya más particulares, pero la decisión es
una rebelión de un estado dentro de un estado. Es decir, el interés imperialista de las compañías petroleras se le revela al Estado mexicano ante una decisión de la Suprema Corte de negarles un amparo. Y entonces deciden el general Cárdenas, pero un grupo cercano también de colaboradores, sus confidentes, llamémosle así, entre ellos Mújica, entre ellos el ministro Javier Icaza, que era ministro de la Suprema Corte, que tuvo que ver también con el asunto, algunos diputados que también estaban ahí muy ligados, el ala radical, como se le llamaba, muchos michoacanos en ese grupo de diputados, senadores, por supuesto. 38 ya el general Cárdenas tiene de alguna manera constituido, construido todo el poder presidencial. Y lo que viene a hacer la decisión del 18 de marzo es consolidar el poder presidencial sobre el poder caudillista que ya había sido rebasado y había sido expulsado, representado por Calles. Maestro, vamos a tratar de que todos nuestros radioescuchas liguen estos personajes. El presidente, Lázaro Cárdenas. Como tú dices, aunque era ministro también del gobierno, el general Mújica. El poder judicial. Hay un michoacano, que es el presidente de la Junta Federal, y es michoacano, el licenciado Corona. ¿Por qué no nos hablas un poquito el papel que juega este michoacano, que no es recordado, por cierto, aquí en Michoacán, y juega un papel importante desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque estamos hablando de una huelga, el papel de los trabajadores, el sindicato petrolero, la CTM en ese momento, que ya tenía una fuerza considerable. Así es. El subsecretario general, que era Vicente Lombardo Toledano, que era asesor del sindicato petrolero. Es decir, hay una serie de factores y personajes y circunstancias que tú nos puedes Claro explicar. que sí. Bueno, el licenciado Gustavo Corona efectivamente había sido un colaborador cercano con el general Cárdenas desde tiempo atrás. En ese momento de 1938, cuando la decisión del 18 de marzo, es el encargado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El país se dividía en varias juntas, digamos, que atendían diferentes temas, ¿no? Esto fue un proceso de los 20 y parte de los 30, sobre todo en el callismo se empezó a configurar este sistema, digamos, de justicia o de cuestión de administración de la justicia o de ver los problemas que había entre el capital y el trabajo que se habían establecido a partir de la Constitución de 1917 en el artículo 123, ¿no? El derecho de huelga, el derecho de sindicalizarse, etcétera, etcétera. Entonces se crean estos organismos tripartitas, ¿no? Estos que están a punto, creo, ahora de desaparecer, ¿no? Por la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la cuestión esta administrativa. En esa época, efectivamente, el licenciado Gustavo Corona, michoacano, cercano al general Cárdenas, cercano, pero no incondicional, desde luego, cercano en términos de analizar como parte del proceso de emplazamiento a huelga, de estudio, de intentos de conciliación, porque fue un proceso bastante interesante y largo, en términos, primero, del emplazamiento a huelga de parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que esa es otra historia bien interesante, cómo se fue conformando y conjugando y conjuntando todas las fuerzas y expresiones sindicales que había en las diferentes compañías y en las diferentes regiones. Ese es el tema de mi tesis de maestría, pero ahorita no voy a detener mucho en esto. El hecho es que llega el emplazamiento a huelga, el general Cárdenas les pide tiempo a los del sindicato, porque los que más querían que hubiera tiempo para poder llegar a un acuerdo, aunque era una estrategia dilatoria, digamos, eran los representantes de las compañías petroleras. En este caso, te quiero comentar una cosa que yo descubrí en esta segunda tesis, en la de maestría, sobre los trabajadores petroleros. Los trabajadores no querían la intervención del Estado al principio, o sea, del gobierno, pues concretamente, para entendernos mejor. Y es decir, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si aterrizamos más abajo. Y los que al final estuvieron pidiendo, así casi rogando, que entraran a conciliar los intereses fueron las compañías petroleras, que era pues un poco como los patos tirándoles a las escopetas, ¿no? Recuerdo un telegrama que le mandan andando el general Cárdenas en La Laguna en 36, a finales, en octubre,
en el reparto ese tan simbólico, icónico que fue la Laguna ya a fines del 36, y hay unos telegramas de varios gerentes de las principales compañías petroleras pidiéndole al gobierno, es más, mandan un propio de la Ciudad de México a la Laguna, allá a Torreón, a Durango, a que fuera a hablar con el presidente para que le dijera que interviniera en el conflicto porque veían muy radicales a los trabajadores petroleros. Y el general Cárdenas, con esa legitimidad y con ese, digamos, autoridad moral que tenía sobre los trabajadores, les pidió, respetando la ley y los procesos legales, que permitieran que intervinieran otros factores para ver si se podía llegar a un acuerdo. El interés del gobierno, desde luego, por supuesto, era evitar la huelga. Las compañías petroleras lo que querían era evitar la huelga, pero no querían pagar lo que les estaban pidiendo. Y los trabajadores lo que querían, pues obviamente era mejores condiciones de trabajo. Y el arma, pues era eso. Entonces el licenciado Gustavo Corona va a jugar un papel fundamental en la decisión que toma la Junta Federal de Conciliación en esta coyuntura, en este contexto, para decidir, y el documento es muy interesante, que los trabajadores tenían razón. Y hacen un dictamen, además, muy interesante y muy largo, donde se dice, y eso es conocido, que las compañías tenían posibilidades de pagar lo que el sindicato les estaba exigiendo ya, porque ya estaba la presión del estallido de la huelga, ¿no? Don Gustavo Corona, ¿era nicolaita? Tengo entendido que sí. No conozco muy a fondo la biografía más hacia detalle, pero tengo entendido que sí. Te digo, fue colaborador desde antes. Sí, desde luego era abogado, y para estar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, digo, aunque había, digamos, como la construcción de ese poder público y se estaba construyendo, el poder presidencial no era, como yo decía hace rato, algo ya construido como fue décadas después. Es decir, es un poder que se está construyendo. Claro. Y en consecuencia, pensar que eran incondicionales gentes que estaban en otras dependencias del general Cárdenas es pensar históricamente, pues, es decir, no es ubicarse en el contexto. Correcto. Desde luego que había una relación y había compartimiento de ideales. Claro. Por eso lo que los une es la prepotencia, la falta de respeto a las instituciones de nuestro país, que con todos los defectos y todo lo que se podía ir pensando en ese momento, pero los intereses extranjeros tenían que tener un respeto. Dos cositas, maestro. Primero, para los michoacanos que están en Estados Unidos y los michoacanos que estamos aquí en Michoacán. Son 3 michoacanos los que juegan un papel fundamental, casi determinante en la expropiación petrolera. Mújica, de Tinguintín, Lázaro de Jiquilpan y Corona de Morelia. 3 michoacanos. No entremos en el patriotismo michoacano, pero eran michoacanos. Claro, por supuesto. No, pero además ellos son las cabezas más visibles, las figuras más reconocidas. Pero había un grupo de diputados, no sé si en ese momento 38, porque ya era la segunda legislatura del periodo presidencial. Sí. La primera fue 34-37, la otra 37-40. Pero estuvieron gentes quizá menos conocidos, pero ocupando cargos muy importantes. Por ejemplo, de senador estaba una figura importantísima también de Jiquilpan, Antonio Mayes Navarro, que era senador de la República. Entonces, el Senado también tenía presencia política, por supuesto, y sobre todo tenía esa identificación con las políticas del propio gobierno, ¿no? Para hacer legislación o hacer leyes. Había también un personaje, o varios más de los que me estoy acordando, que estaban en la Cámara de Diputados, ¿no? Recuerdo uno de ellos que era como muy propenso a pedirle como, pues no consejos, pero sí orientaciones, opiniones al general Mújica, Ernesto Soto Reyes, ¿no? Creo que también era michoacano, además. Entonces, lideraban las posturas, digamos, más de acuerdo con las políticas del gobierno federal. Entonces sí hay en esta etapa de la historia del cardenismo en general, pero especialmente en la coyuntura de la expropiación petrolera, presencia de michoacanos, como ha habido
en diferentes etapas de nuestra historia, como ha habido de otros estados, por supuesto, pero nosotros estamos aquí en Michoacán y tenemos que recordar y realzarle esta Dirían, actuación. maestro, los astrónomos, se alinearon los planetas. El Senado, la Cámara de Diputados, la Junta Federal, el Tribunal, el gobierno, el sindicato, los trabajadores, los campesinos de la CNC, la CENOP, el pueblo mexicano, menos el sol, las empresas extranjeras. ¿Cuál fue el impacto de esta decisión que tú sostienes que fue de la coyuntura, que no estaba planeada, porque en efecto el Partido de la Revolución Mexicana no tenía ese programa de llegar a la expropiación petrolera? A lo mejor Mújica sí, porque era del Partido Socialista Michoacano. Sí. Pero no era el programa seccional. Entonces, esta decisión que se toma en la coyuntura, en el momento justo, a la hora justa, en el momento que tenía que tomarse, ¿cómo impactó en el mundo? Bueno, pues estamos hablando de mediados o fines de la década de 1930. El mundo ya estaba preparándose para la guerra, como mencionábamos hace rato. Yo creo que lo que se consideró por parte de los que tomaron la decisión, encabezados por Cárdenas, fue que el mundo imperialista, el mundo capitalista, sobre todo pues los Estados Unidos, bueno, Europa, Japón, los Estados Unidos, las potencias, vamos, estaban muy ocupadas y entretenidas en ver cómo iban a participar, ¿no?, en la guerra. Eso, sin lugar a dudas, el propio general Cárdenas, que tenía una capacidad de análisis a partir de que no era, digamos, como decimos ahora, un gran profesionista, sociólogo, politólogo, no, la práctica de la vida le fue haciendo un olfato y una capacidad de análisis para saber en qué momento tomar decisiones de gran trascendencia. Podían ser las más correctas o las menos correctas, pero casi siempre le funcionaron, ¿no? El asunto con Calles, el asunto de la relación con la CTM, el asunto de la decisión de la expropiación, el asilo político a los... El reparto agrario. El reparto agrario, etcétera. Es decir, él sabía, pero sabía que atrás había todo un pueblo movilizado. Y más allá de que en el mundo estaban preparando para la guerra y estaban distraídas o ocupadas las potencias, la gente en el país estaba organizada, incluso desde antes de Cárdenas, ¿no? Era un proceso que venía, pero que se consolida con Cárdenas, porque hay como yo decía, una convergencia de intereses, ¿no? Es decir, el movimiento obrero, los ferrocarrileros, los trabajadores de los mineros, etcétera, habían formado antes de que llegara Cárdenas al poder su sindicato nacional. A fines de los 33, 34. Sirvieron mucho de apoyo para que en el 36 se formara el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se hizo en la sede incluso del Comité Nacional de los Ferrocarrileros, el evento para empezar a aglutinar a todas las secciones sindicales que estaban dispersas. Yo creo que entonces el asunto de la expropiación, que no se esperaba, nadie de los gerentes, administradores, representantes de las grandes compañías y de las pequeñas también y de las medianas, pero sobre todo de las grandes, ¿no?, que eran los dos grandes grupos fundamentales, la Royal Shell de anglo-holandesa y la Standard Oil de Estados Unidos. Pero había otros grupos también muy importantes, de Texas, de otras partes, ¿no? Todos estos grupos lo que más pensaban, y lo dejaron demostrado en diferentes testimonios, y en testimonios que el propio general Cárdenas y que el propio general Mújica han escrito y dejado para que los leamos y los conozcamos. ¿Qué puede pasar? Pues que nos pueden fiscalizar más, pero no se van a atrever a expropiar. Ahora, ¿por qué se expropia? Porque hay una ley en 1936, justamente cuando el general Cárdenas tiene un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, porque también había sectores opuestos, desde luego. Empezaba a construirse esa cosa que ahora tanto se pregona y se pide, que se llama democracia, ¿no?
términos de la elección y de la representación de todos los electores. Y lo que se hace es, se expide en octubre de 1936, cuando está el reparto en la laguna, coincidencia también, la ley de expropiación por causa de utilidad pública. Eso fue fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se toma el asunto de la expropiación? Pues de sorpresa, de incredulidad, de enojo, y atacan por diferentes flancos y de diferentes maneras al gobierno de México, los grandes intereses imperialistas. ¿Inglaterra rompe con nosotros? Inglaterra rompe relaciones, fue más... Y fíjate, curiosamente, mi estimado doctor, el asunto de Inglaterra se podría explicar en términos de que tuviera más intereses aquí, pero ya para el 38 Inglaterra tenía como el 30% de los intereses. Los Estados Unidos, sus compañías, pues desde luego, tenían como el 60%. Entonces dices, bueno, ¿por qué tanto, no? Porque yo entiendo que era pues el declive del viejo imperio, que ya venía agonizando prácticamente, y venía el otro imperio, el gringo, que se fortalece después de la Segunda Guerra Mundial y que controla la mayor parte del mundo, ¿no? Ellos, pero además pues tenían más inversiones, porque no solamente era el petróleo. Es como ahorita, si tú ves la cuestión del intercambio comercial con Estados Unidos o con Europa, pues evidentemente que es aplastante lo que tenemos con Estados Unidos. En el petróleo en ese momento y en algunos otros sectores de la economía era parecido. Por eso creo yo que los Estados Unidos tuvieron una actitud, pues no de aplauso a la decisión, desde luego, me refiero al gobierno, ¿no? Las compañías enojadísimas con el gobierno de México, pero el gobierno de Estados Unidos dijo, no, yo tengo también intereses que represento en México, que son los banqueros, por ejemplo, que son otros sectores de la economía, sobre todo los que compraban plata, que todavía estaba muy importante, que decían, no, los banqueros pues, nos prestaban y les debíamos dinero. Entonces, un rompimiento de relaciones iba a trastocar ahí sus intereses, y prevaleció, digamos, la cordura en términos pues, de mejor entrar a negociaciones, que duraron muchos años las negociaciones para pagar el monto de la indemnización, pero sí fue un impacto brutal, tremendo. ¿Cómo un país como México se va a atrever a tomar una decisión? Nunca en ninguna parte del mundo ningún país petrolero había hecho eso. Y eso fue lo interesante. Esa es una de las cosas interesantes, maestro. Vamos a hacer una pausa musical para tomar nuevos bríos en este debate que cada vez se pone más candente. Estos datos tan interesantes que nos dices, sobre todo la respuesta inglesa. Me parece que el Parlamento Europeo ahora están muy enojados con México, pero vamos a regresar a ese tema. De acuerdo. Entonces, ¿alguna canción sobre el petróleo, sobre el general Cárdenas que nos recomiendes para hacer un corte musical? Bueno, hace algunos años, no recuerdo si en el 95, pero pues sacaron un disco dedicado al general en su centenario del natalicio. Y ahí trae canciones del reparto de la laguna, trae canciones, no recuerdo si sobre la expropiación. Vamos a buscar algo sobre Cárdenas o sobre las expropiaciones, ya sea de las haciendas, de las tierras o del petróleo. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque el debate está apenas empezando. Muy bien. Al fin llegó este gran día, el que espera
Indudablemente que son muestras de cariño musicales y artísticas al general Cárdenas, sobre todo el sindicato petrolero. Los petroleros lo ven pues como uno de sus gurús más importantes. Lo mismo pasa con los electricistas, con Adolfo López Mateos, que hace la nacionalización de la industria eléctrica aquel 27 de septiembre de 1960. Entonces son muestras de cariño de los electricistas con Adolfo López Mateos, de los petroleros con los Cárdenas hasta la actualidad, con el ingeniero, con la descendencia cardenista. Hay una cosa que se dijo en su momento en los periódicos, en la opinión pública del 38, que había un ruso detrás de todo. Ese ruso vivía en Coyoacán, en la calle de Viena, León Trotsky. ¿Tuvo algo que ver realmente Trotsky con la expropiación? Porque él dijo que no. Dijo, no, yo no tengo nada que ver. Cárdenas tomó la decisión que tomó. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Trotsky estuvo o no estuvo metido? Bueno, yo en lo que yo he estudiado el asunto del petróleo y de estos personajes y del sindicato de trabajadores, me parece que es algo muy difícil de comprobar en términos de si sí o si no, pero uno infiere, uno deduce que seguramente un personaje de la talla y de las circunstancias que vivía este revolucionario exiliado, que tenía estas cuestiones tan difíciles en el mundo por la persecución allá en su país de origen, yo creo que lo único que pudo haber pasado, es insisto, algo difícil de comprobar, es que alguien cercano al general Cárdenas, al presidente, le ha de haber comentado, le ha de haber, no preguntado, pero comentado, y seguramente él dio su opinión. Y seguramente pues, es evidente que iba a estar de acuerdo con un proceso de ese tipo, ¿no? Por su, digamos, por lo que él representaba, por lo que él representó en esa gran revolución de octubre allá en la Rusia czarista. Bueno, Trotsky se defendió y dijo, no tengo nada que ver, es una decisión del gobierno mexicano y es un acto de soberanía nacional. Es decir, estaba diciendo que apoyaba la decisión de Cárdenas, pero que él no tuvo nada que ver. Pero vamos a tratar de vincular la historia con el presente, el pasado con el presente. Hoy hay un intento de soberanía energética con esta reforma eléctrica y de litio, y los españoles en especial, y el Parlamento Europeo en especial, no ven con agrado lo que se quiere hacer de soberanía energética. No se puede comparar con la expropiación petrolera por muchas razones, entre otras, porque no se va a expropiar la industria eléctrica. Se le va a dejar creo que el 46% a los privados, es decir, es un porcentaje muy alto para mi gusto, pero el control lo tiene que tener el Estado. Y la reacción de las empresas, especialmente españolas, y el Parlamento Europeo, están muy enojados con el gobierno mexicano. ¿Alguna similitud, maestro? Bueno, yo más bien hablaría de diferencias primero y luego de similitudes. Exacto. Y veo más diferencias porque la expropiación petrolera fue una decisión de un gobierno que estaba construyendo el poder presidencial. En la actualidad, el gobierno que tenemos en México está tratando de restituir también el poder presidencial, pero sobre todo el poder del Estado. El gobierno del general Cárdenas era un gobierno que venía de un proceso de una revolución violenta que había acabado con un Estado liberal oligárquico, como le llaman algunos, ¿verdad? En el sentido de que era un Estado dejar hacer, dejar pasar. Y entonces se crea un Estado intervencionista, que después deriva en el Estado benefactor. En términos, digamos, de que el Estado y sobre todo su ejecutivo, su presidente de la República, tiene que tener una fuerza, porque además así lo estipulaba la Constitución expedida en 1917, que el Ejecutivo tuviera una fortaleza, una fuerza, y tomara decisiones, y por eso el artículo tal, la expropiación petrolera, el asunto del reparto agrario, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que yo veo ahora es
que tenemos digamos, un juego democrático, ahora que está muy en boga esta palabra, en términos de la representación, sobre todo en las cámaras, ¿no? Creo que es complicada la situación ahora para el asunto de los apoyos internos del Estado, para una decisión como esta de modificar esta cuestión, no de expropiar para nada la industria eléctrica, sino de modificar la correlación entre lo que participa el Estado y lo que participa la iniciativa privada. Efectivamente, según lo que he escuchado en especialistas, ahora hay una tendencia, bueno, está la tendencia desde hace ya algunos años, especialmente la reforma energética o la mal llamada reforma energética de Peña Nieto, de que si seguíamos el proceso el Estado se iba a quedar con un 10-15% y todo lo demás para la cuestión de la iniciativa privada, pero sin las obligaciones que sí derivan hacia el Estado. En el caso del petróleo en 38, lo que a mí me parece importante, los dos son ejercicios de soberanía, por supuesto, pero creo que tenía más posibilidades en aquella época por el aglutinamiento y la construcción del nuevo Estado, el gobierno de Cárdenas. Tenía mejores posibilidades de llevar a cabo esa decisión tan trascendental y con las consecuencias que tuvo, porque fue muy complicada los años posteriores, ¿no? No solamente el rompimiento de las relaciones con los británicos, sino también el asunto relacionado, por ejemplo, con la falta de compra del petróleo, que se tuvo que negociar ahí con la Alemania nazi y todo ese tipo de cosas de la geopolítica y de la sobrevivencia o de las razones de Estado, como se dice, ¿no? Ahora entiendo que sí hay toda una oposición representada en la Cámara, especialmente en esta alianza antinatura que consideramos muchos, ¿no? de las fuerzas políticas de los tres partidos estos, y que están ahí haciendo toda una labor en contra. Pero yo creo que también están cabildeando no solamente aquí, tú ya dijiste, el Europarlamento, el Parlamento Europeo, las empresas españolas, pero pues también los gringos están ahí oponiéndose quizá menos visiblemente, pero en contra de esta decisión. Me parece que en ambos casos se está ejerciendo un derecho que es el de la soberanía nacional. La diferencia es que en el 38, desde mi punto de vista, la soberanía nacional, y a pesar de la amenaza de la guerra mundial, era un concepto muy importante que se viene después de la crisis del 29. La construcción de estados nacionales, de representaciones nacionales, y ahora es todo lo contrario. El Estado prácticamente ha sido pulverizado y lo que interesa o lo que prevalece son los intereses de las supranacionales o transnacionales, como les decía. Correcto. Creo que se va a lograr finalmente el asunto, porque además a la iniciativa privada le conviene. No les estás quitando el negocio. Estás poniéndoles les estás dando chance de que participen. Una regulación. Claro, pero están tan acostumbrados como estaban las compañías petroleras en 38 a que su palabra era ley. Ellos eran la ley. Así es. No respetaban las leyes mexicanas. Claro. Ahora pues hay toda una serie de cosas, digamos, como más modernas, más actuales, para poder dirimir diferencias. En aquella época pues tuvo que hacer una decisión drástica en el sentido de que afectaba los intereses de estas compañías. Expropiación de las empresas. Expropiación, pero era simple y sencillamente aplicar la ley de expropiación por causa de utilidad pública de 1936. No era algo fuera de la ley. No, claro. Como no es ahora modificar la Constitución en algunos de los artículos para el asunto de esta participación del Estado en el asunto de los procesos de la cuestión eléctrica, ¿no? Y de litio. Además. Y de litio. Que es fundamental el litio ahora. Se está mirando a futuro. A futuro. Maestro, vamos a salirnos de todo este asunto de los personajes, de las circunstancias, de las cámaras, de los ingleses, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el pueblo mexicano el 18 de marzo de 1930? El pueblo. Sí. Las señoras, los niños, no solo los sindicatos que ya sabemos que apoyaron la expropiación, el pueblo, campesinos, sí. Indígenas. ¿Qué hicieron? Bueno, lo más conocido es esa famosa fila para ir a depositar el apoyo para pagar la indemnización, ¿no? Que encabezó doña Amalia ahí en Bellas Artes y todo eso. Con gallinas y con exactamente, con todo lo que podía.
no solamente... Cuéntanos esa anécdota del ingeniero Cárdenas. Bueno, hoy ingeniero, en esa época era un niño. ¿Es cierto que llevó sus ahorros? Bueno, él lo ha dicho varias veces en sus escritos que ha dejado para que leamos precisamente, pero como él fueron miles de chamacos, de niños. Creo que también el hijo de Mújica, Janitzio, que ya también era un joven, pues no era casi un adolescente, contemporáneo del ingeniero Cárdenas, ¿no? Más o menos 1 o 2 años de diferencia, no sé quién era mayor, pero también no solamente eran los hijos de los funcionarios, sino había como una identificación plena de sectores populares sobre todo, pero uno se admira también la Iglesia Católica, por ejemplo, con la cual Cárdenas tuvo de alguna forma algunos acuerdos. No hubo confrontación como con Calles, ¿no? Con Calles. Pero la Iglesia Católica, los jerarcas especialmente, llamaban a la cooperación, a la movilización, a apoyar la expropiación petrolera. Ese dato es muy interesante. Sí, no, yo también cuando leí ese dato y los comunicados y la parte de la prensa donde declaraban, dices, ah, caray, pues qué interesante. Entonces te das cuenta de toda la homogeneidad que hubo en términos de una decisión del presidente de la República y de la legitimidad. Los empresarios, la mayor parte de los empresarios estuvieron de acuerdo. Los empresarios de esa época de México, que tenían sus negocios aquí, porque ellos visualizaban seguramente que con la expropiación petrolera, es decir, con la expropiación petrolera y la creación posterior de una empresa del Estado que se encargara de todo el asunto del petróleo y del gas y de todos los combustibles fósiles, pues iban a salir beneficiados. Como efectivamente en las décadas del desarrollo estabilizador, pues parte de la función del Estado a través de Pemex fue subsidiar el combustible para intentar un proceso de industrialización que al final falló, pero que finalmente fue un intento interesante, ¿no? También los empresarios estuvieron. Y desde luego, esa gran manifestación que tú recordarás, porque hay videos, películas. Todo el Zócalo el lleno 23 de marzo, sino, ¿qué? Oye, ¿cómo estamos? 18. No. Posterior creo que fue un fin de semana cuando se dio esa. O sea, llenar el Zócalo ahorita es relativamente fácil. En esa época no. Relativamente fácil. En esa época no, por supuesto. Lo que muestra, desde luego, esa relación del movimiento obrero fundamentalmente, pero también campesino, ¿no?, con el gobierno que encabezaba el general Cárdenas. De verdad es, cuando tú escuchas y ves esos videos de esa época, de esas grandes movilizaciones, de esas manifestaciones de apoyo con el puerquito, la gallina, los aretes de oro, la joyita que tenían. Los ahorros. Los ahorritos, los domingos de los niños, o sea, pues, ¿qué te demuestra? Una epopeya, vamos a llamarle una epopeya popular, del pueblo mexicano. Encabezada por un gobierno sensible a las demandas populares y dispuesto y capaz de defender la soberanía. Y que tomó una decisión correcta. Así es. Y legalmente correcta. Legalmente. Tan legalmente fue que los gringos, nadie pudo, los norteamericanos, se pusieron o se sentaron a negociar. Si no hubiera habido un resquicio de ilegalidad, nos echan atrás la expropiación. No tuvieron argumento. No había nada legalmente que estuviera fuera de la ley. Claro, y además después, como buenos comerciantes y negociantes, sabían que podían sacar ya cuando el general Cárdenas no estuviera en el gobierno una buena negociación, como la hicieron efectivamente en la época, sobre todo ya de 1942 con Manuel Ávila Camacho, que fue el principal arreglo, pero las negociaciones duraron hasta el alemanismo, entonces ya te imaginas ahí todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Maestro, vamos a dejar un poquito ya este entusiasmo por aquella movilización tan impresionante del pueblo mexicano, como tú dices, los domingos de los niños iban a dejarlo para la expropiación. Nos quedábamos sin ingenieros, nos quedábamos sin técnicos. ¿Cuál fue la decisión para llevar adelante la industria petrolera? Ese tema me parece fundamental, ya visto en otro contexto, desde luego, más allá del entusiasmo, la euforia. ¿Qué vamos a hacer con la industria petrolera si se fueron los ingenieros, los técnicos? Y se fueron los administradores también, porque todo el mundo se fue. En realidad, lo importante aquí
punto número 1 es qué papel jugaron los trabajadores sindicalizados. Los trabajadores sindicalizados, por políticas desde el gobierno de Calles, eso sí hay que subrayarlo, y luego en el gobierno de Cárdenas, poco a poco y a regañadientes, las compañías petroleras fueron, porque así lo establecían ciertos reglamentos, incorporando personal mexicano a ciertas actividades técnicas administrativas. El general Mújica, cuando fue secretario de Economía del 34 al 35, el primer periodo, cuando entra la crisis con Calles, que renuncia a todo el gabinete y llegan unos nuevos, en esos 6 meses que estuvo de diciembre a junio del 35, diciembre del 34 a junio del 35, dejó un informe sobre el asunto del petróleo, sobre el asunto de su gestión al frente de la Secretaría de Economía. Y el asunto del petróleo es muy, muy interesante. Hay unos puntos donde dice, por cada ingeniero, por cada técnico extranjero, se permitirá que entre a conocer, a trabajar, un técnico mexicano. Seguramente eso tuvo mucho que ver. Claro. Yo estudié una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y mi tema iba sobre el petróleo, pero en el aspecto de la ciencia y la tecnología. No lo logré. Por diferentes razones no logré concluir los créditos, pero no logré entrar a la tesis, a la versión. Ya empecé a investigar y conocí una tesis que sí habla de cómo está, una tesis de doctorado, cómo estuvo el asunto de los técnicos, el asunto de la tecnología, el asunto del personal, el asunto de los insumos. Y entonces narra con detalles. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es que efectivamente los primeros que toman el control son los trabajadores sindicalizados. Que luego eso crea un conflicto con la administración que crea el gobierno, el presidente Cárdenas, con Pemex. Esa es otra historia también interesante. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores petroleros sindicalizados dejan el sindicato y se van a ser funcionarios de Pemex. Primero por la necesidad, pero después porque les convenía a ellos andar en la grilla sindical y eran del comité central, digamos, del sindicato de trabajadores petroleros. Pero también hay otros aspectos sumamente importantes que el gobierno de México resuelve moviendo piezas también, así como a él le bloquean la compra del crudo. Uno de ellos es un insumo que se necesitaba para producir gasolina, hablando de la dependencia del exterior de gasolina. Las compañías extranjeras traían ese insumo que solamente los Estados Unidos fabricaban. Ni siquiera creo que Alemania o esos países avanzados. Eran los Estados Unidos. Cuando se van los Estados Unidos, pues evidentemente no nos venden ese insumo. Y aquí los ingenieros o técnicos, los tecnólogos o científicos mexicanos, que había varios que habían estado desde muchos años atrás trabajando con las compañías petroleras, y algunos se quedaron, pero los técnicos extranjeros sí se fueron. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de crear, me parece un poco como en la Cuba esta después de la Unión Soviética, que se van y dejan sin refacciones los coches, y ellos inventan ahí los tornos y todo ese tipo de cosas, y traen funcionando los carritos, bueno, y los viejos de los marcas gringas, ¿no? Cuando estaba Cuba como colonia, así un poco parecido. Hay un ingeniero o varios ingenieros o varios técnicos que crean una sustancia, pero resulta sumamente explosiva. De tal manera que efectivamente hay una explosión cuando se intenta producir gasolina, o hacer el proceso para crear gasolina, y explota y hay varios muertos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues después, ya cuando los Estados Unidos deciden sentarse a negociar, empiezan a venderles otra vez ese insumo. Efectivamente fue un problema difícil de resolver, pero no imposible. Y lo resuelven no de inmediato, pero sí poco a poco, que es otra etapa también muy interesante del proceso de la expropiación petrolera y sus consecuencias. ¿Surge el Instituto Politécnico Nacional? Sí, desde luego. Y desde antes había habido también durante Calles un intento de crear una escuela de, no recuerdo cómo le llamaban, si ingeniero petrolero, algo que ver con el petróleo, en los años 20. 1926, si no mal recuerdo. Se inscriben algunos estudiantes. No tiene mayor repercusión, pero es un intento. El Politécnico, en cambio, ya con General Cárdenas, pues es un intento que ahí está todavía, sí, que permanece y que fue importante en la creación de cuadros técnicos. Técnicos, ingenieros, sí, y no solamente para el petróleo, para todo. Para todo.
todo, por supuesto. Para acompañar la industrialización del país. Así es, y eso, pues tú sabes, fue un poco tiempo antes de la expropiación, ¿no? Entonces, ahí va todo eso. Correcto, maestro, se nos ha acabado el tiempo, pero te vamos a volver a invitar a otros temas porque realmente está apasionante este Sí, hecho. No, claro. Este hecho, ya en su contexto, ya a la distancia, la reflexión. Vamos a cerrar con lo siguiente, pues usted es historiador, fue director de la facultad, docente, pero el 18 de marzo es un acto cívico sin trascendencia en la mayor parte de los municipios. Flores, un discurso. ¿Cómo se podría este hecho de la expropiación petrolera hacer una cuestión cívica para los niños, para los mexicanos, que podamos a la distancia entender realmente lo que pasó? Porque no entendemos lo que pasó más que se expropió el petróleo y ya. Vamos a ponerle flores al general Lázaro Cárdenas aquí en el monumento, en Jiquilpan. ¿Sirve o no sirve? ¿Qué podríamos hacer para que esta enseñanza de la historia llegue hasta preescolar? Bueno, yo creo que los tiempos que estamos viviendo a partir del 18 sobre todo, me parece que ha sido como prioridad parte de la nueva fuerza política que ocupa espacios importantes desde la presidencia, congresos, etcétera, retomar lo que es justamente la historia y sobre todo ciertas efemérides, ¿no? O ciertos acontecimientos o ciertos procesos. Lo que ustedes están haciendo aquí en el instituto, en estos organismos que crearon, me parece fundamental, porque es también llegar. Los gobiernos o los representantes de los gobiernos, aunque sean de izquierda, me parece que no tienen primero el conocimiento de lo que significó esto, y después creo, y espero equivocarme, no tienen el interés tampoco. Y yo creo que esto, mi querido doctor, tiene que ver con el asunto que ya conocemos tú y yo como historiadores, que es la posmodernidad. Es decir, el gran relato ya no importa, lo que importa son ya otras cosas. La historia se acabó, el fin de la historia, ¿no? Decía. De eso ya tenemos varios años, pero eso sigue vigente, es una cuestión de tipo cultural, estructural, que en la mente se va fijando. Yo recuerdo que hace tiempo, digamos, hasta los gobiernos del nacionalismo revolucionario, pues estas fechas eran no solamente importantes en términos de festejo, sino en términos de acciones que tomaban los propios gobiernos, en este caso para mantener viva la cuestión del recuerdo, de la memoria, de acontecimientos de estos, porque todavía teníamos, de alguna forma, un Estado benefactor, un Estado que beneficiaba, administrando la empresa estatal, Pemex, a los sectores mexicanos, aunque había corrupción de la parte de los funcionarios, de la parte de los sindicatos, de la parte del gobierno, etcétera, y se beneficiaban sobre todo gentes como Díaz Serrano, otras gentes de triste memoria, ¿no? Que explotaban. Bueno, para no ir tan lejos, ya en la época neoliberal, pues el caso Odebrecht y Lozoya y todos estos que nos narra también Anabel, la periodista que sacó estos reportajes de los lujos y del derroche de todos los recursos de los mexicanos a través del gasto. ¿Qué hacer? Pues seguir recordando, seguir como otras fechas, por supuesto, ¿no? Como parte de una educación cívica, sí, desde luego, de identidad sí, nacional. Sí.